yo creo que desde el año 55, desde la Revolución Libertadora, fusiladora, hasta el día de hoy, es decir, después del gobierno de Perón, no hubo ningún gobierno tan decidido a modificar la realidad en beneficio de los que menos tienen, aunque a veces el análisis político no haya sido correcto, pero con la voluntad transformadora de este periodo de 6 años. Eso no me cabe ninguna duda. Yo no creo que haya pocas diferencias entre una expresión de país como la que puede tener en su minúscula mente Macri y el pensamiento de país que puede tener el espacio nacional y popular. Yo creo que hay diferencias extraordinariamente profundas. Si yo te digo, por ejemplo, Cristiano Rattazzi, un industrial, o sea, además de tener bienes de naturaleza agroindustrial, su fortuna se basa en una actividad de naturaleza industrial, que es la producción automotriz. Ese señor todos los días nos aturde los oídos, a pesar de que vivió muy pocos años en Italia, en un español macarrónico, diciéndonos que tenemos que volver a las recetas del Fondo Monetario Internacional, que el Estado se tiene que desposeer de cuanto activo posea, que el Estado no debe intervenir en la economía, que hay que dejar que el mercado haga su obra. Es decir, todas las recetas que no solamente fueron enormemente perjudiciales para Argentina, sino que en este momento en el mundo han sido dejadas de lado por insatisfactorias. Entonces, ese individuo tiene un pensamiento que pretende derogar el hecho de que las instituciones financieras internacionales con los derivados produjeron una multiplicación de dinero ficticio que se despegó tanto la economía real que produjo lo de Dubái, por ejemplo, para dar un caso, Dubai World, para dar un caso muy actual de que la crisis no solo que no se terminó, sino que el mundo está navegando. Yo no digo que esté navegando, que sea un barco que navega hacia una rompiente, una escollera, digo que es un barco que navega sin rumbo, el mundo, y que se está reformulando sin que haya un orden concreto de operación, porque no hubo un episodio bélico con un ganador claro. Esto no es Yalta ni tampoco es Bretton Woods, es una cosa distinta. Habría que buscar precedentes históricos, habría que pensarla, pero no alcanzan los precedentes relativamente inmediatos. Entonces, me parece que hay una enorme polaridad entre el pensamiento del rumbo de dirección que debería adoptar la Argentina en el concierto internacional y hacia el interior de sí misma, en el pensamiento, si es que esto existiera, de Macri, y en el pensamiento del campo nacional y popular. Entonces, ¿qué es lo que me parece? Me parece que el problema argentino es mucho más complejo, en el sentido de que, por un lado, hay gente que está en distintos partidos, por ejemplo el radicalismo y el Frente para la Victoria, que esencialmente piensan lo mismo, pero que por razones de ambición personal, pues yo digo, la política argentina se parece a un bar de solos y solas, ¿no? Entonces, como es un bar de solos y solas, en vez de hablar de ideas, hablas de personas, y cuando hablas de personas, hablas de humores, más que de convicciones. Entonces, por eso es que tenemos grandes comentaristas del espectáculo político, ¿no es cierto?, reales de la política, como sería la doctora Carrió, que todo el tiempo está hablando de humores de los demás, una lectura de folletinesca o de solapa de Hannah Arendt. Y por otro lado, o sea, tenés ese fenómeno. Yo creo que un tipo como Ricardo Alfonsín tiene mucho más que ver con el pensamiento, o como Margarita Stolbizer, mira lo que te voy a decir, mucho más que ver con el pensamiento del campo nacional y popular de gente que está dentro del Frente para la Victoria. Por otro lado, hay partidos que se están constituyendo, que están constituidos, por ejemplo, el Proyecto Sur de Pino, sí, o el Proyecto de Sabatella, que hacen un enorme esfuerzo, menos Sabatella que Pino. Pino hace más esfuerzo en diferenciarse de un gobierno que ha materializado, que ha concretado reivindicaciones históricas impensadas, que ha derogado mitos urbanos, como que 6 tapas de Clarín voltean un gobierno, y hace un enorme esfuerzo por diferenciarse para mantener la singularidad, para poder instaurarse como alternativa, cuando en realidad habría que ser un poco más generoso, pensar un poco más en la patria, incluso en el sentido en el que lo pensó el Frente Amplio de Uruguay, que tuvo un dispositivo institucional que permitió procesar al interior de partidos muy diversos y dispersos, como la Democracia Cristiana, que fue la última en entrar, y generar, mediante una interna
un candidato y que el candidato perdidoso fuese a la fórmula y que en el reparto de poder real el candidato perdidoso tuviese una cuota de administración real y el candidato ganador otra cuota. Nosotros no tenemos eso, entonces naturalmente el discurso es ríspido, porque es el discurso de una pareja que ha transitado beligerantemente mucho camino juntos y llegan llegan a un punto de hartazgo recíproco, entonces nada se tolera, inclusive lo que en algún momento las unía. Entonces me parece que esta es un poco la matriz sobre la que hay que pensar lo que está pasando hoy en Argentina, ¿no?